¿Alguna vez te has preguntado por qué existen mujeres que no necesitan demostrar nada y, aún así, todos pueden percibir su fuerza? ¿Por qué, a pesar de atravesar tormentas y pérdidas, logran mantenerse firmes, tranquilas, con una seguridad que parece inquebrantable? Tal vez pienses que nacieron con esa confianza, que la suerte estuvo de su lado, o que simplemente la vida les dio ventajas que los demás no tuvieron. Pero la realidad es muy distinta. Lo que hay detrás de esa seguridad no tiene que ver con belleza, con carisma, ni con habilidades sociales. Su confianza nace de un proceso mucho más profundo, de conocerse a sí mismas en lo más íntimo, de quitarse las máscaras que la sociedad les impuso y de enfrentar tanto la luz como la oscuridad que habita en su interior. Carl Jung llamó a este proceso individuación, el viaje en el que una persona se convierte en quien estaba destinada a ser. Pero ese camino guarda secretos. Secretos que las mujeres seguras de sí mismas jamás te dirán, no porque quieran ocultarlos, sino porque no son enseñanzas que se transmitan con palabras. Son vivencias que solo se comprenden al experimentarlas en carne propia. Y hoy, vamos a recorrer esos 7 secretos silenciosos que distinguen a una mujer verdaderamente confiada, explicados a través de las ideas de Jung. Quédate hasta el final, porque puede que tú misma estés viviendo uno de estos secretos sin darte cuenta. Secreto 1. Han colapsado por completo. Ninguna mujer se convierte en un faro de seguridad sin antes atravesar la oscuridad. La verdadera confianza no surge de los triunfos, sino del colapso. Ese momento en el que toda tu vida, tus certezas, tus roles, se desmoronan como un edificio que se derrumba desde dentro. Ese colapso no es un fracaso, es un rito silencioso, la muerte de la vieja identidad para dar paso a una nueva versión de ti. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Piensa en un bosque azotado por una tormenta. Los árboles más frágiles se quiebran. Pero aquellos que resisten, aunque doblados por el viento, hunden sus raíces más profundamente en la tierra. Así son las mujeres seguras. Han vivido tormentas que pudieron ser un divorcio doloroso, una traición devastadora, la pérdida de un trabajo, o años enteros viviendo para complacer a otros hasta olvidarse de sí mismas. En esos momentos, todo lo conocido se derrumba. Y aparece una pregunta esencial: si lo que me definía ya no está, entonces, ¿quién soy? Una montañista profesional que conocí pasó por esto. Durante una década, su identidad giraba en torno a conquistar cumbres. Fotos en periódicos, medallas, reconocimiento. Pero un accidente en medio de una tormenta la dejó incapacitada durante meses. La verdadera herida no fue física, sino existencial. Se dio cuenta de que gran parte de lo que creía ser se había derrumbado junto con esa caída. El colapso la obligó a escribir un nuevo libro desde cero. Y así ocurre siempre. Muchas personas huyen de este derrumbe intentando reconstruir la fachada de antes. Pero las mujeres confiadas hacen algo distinto. Se permiten caer, se permiten perderlo todo para descubrir que, incluso en la nada, siguen existiendo. Ese es su secreto. No temen perderlo todo, porque saben que lo único que nunca se pierde es la esencia verdadera. Secreto 2. Han enfrentado su sombra. Superar el colapso es apenas la primera puerta. La segunda es aún más difícil: mirar de frente la sombra, ese conjunto de emociones, deseos y rasgos que rechazamos de nosotras mismas. Jung definió la sombra como el lugar donde ocultamos lo que no queremos admitir, la ira, la envidia, los deseos reprimidos, pero también talentos que tememos mostrar. La mayoría huye de la sombra. Preferimos vernos como buenas personas y mostrar solo lo que consideramos aceptable. Pero cuanto más ignoramos la sombra, más fuerte se vuelve, como un lobo hambriento encerrado en la oscuridad. Las mujeres seguras hacen lo contrario. Abren la puerta, miran al lobo a los ojos y lo reconocen como parte de ellas. Una psicóloga que conozco, con años de experiencia ayudando a otros, se enfrentó a su sombra cuando descubrió una traición en su matrimonio. La rabia que sintió la aterraba, pensamientos de venganza, desprecio, odio hacia sí misma por confiar. En lugar de reprimir esas emociones, las escribió en un diario, dejándolas salir sin filtros. En ese proceso comprendió que su sombra no era un enemigo, sino una fuente de fuerza. Le enseñó a poner límites claros y a protegerse. Por eso, las mujeres confiadas no tienen miedo de admitir: soy capaz de amar, pero también de odiar. Puedo cuidar, pero también destruir si es necesario. Esa integración las hace completas. Como decía Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Cuando veas a una mujer que no reacciona ante provocaciones y al mismo tiempo mantiene una mirada firme, probablemente ya se ha sentado frente a su sombra. Secreto 3.
han dejado de vivir tras una máscara. La siguiente etapa ocurre cuando, después de enfrentar la sombra, la máscara social deja de tener sentido. Jung llamaba persona a esa máscara que usamos para encajar, la mujer perfecta, la siempre amable, la que no incomoda. La máscara no es del todo mala, en algunos momentos nos protege, pero con el tiempo se vuelve sofocante. Cada vez que dices y queriendo decir no, cada vez que sonríes cuando quieres llorar, la máscara se vuelve más pesada. Emma Watson, la actriz que creció interpretando a Hermione en Harry Potter, confesó que gran parte de su vida se sintió atrapada en una imagen que no era la suya. Decía, he pasado más de la mitad de mi vida fingiendo ser otra persona. Finalmente decidió establecer límites, dejó de aceptar selfies indiscriminados y empezó a mostrarse en público tal como era, sin necesidad de encajar en la expectativa de otros. Las mujeres confiadas aprenden a quitarse esa máscara. No significa ser rebelde sin causa ni rechazar toda norma social. Significa elegir autenticidad, dejar que el rostro real respire. Y lo curioso es que, cuando dejan de fingir, no pierden respeto. Lo único que pierden es la aprobación de quienes solo las querían en versión maquillada. Pero, a cambio, atraen relaciones más auténticas. Secreto 4. Viven en sintonía con su intuición, el ánima. Cuando cae la máscara, aparece un vacío. Ya no vives según lo que otros esperan, pero tampoco sabes hacia dónde ir. En ese silencio, si escuchas con atención, surge una voz interna, la intuición, lo que Jung llamó ánima. El ánima no es la feminidad superficial que dicta la sociedad. Es la fuerza interior conectada con símbolos, emociones y creatividad. Es ese susurro que te dice, este es tu camino, aunque no sea lógico para los demás. Un ejemplo, una maestra de primaria, considerada modelo en su escuela, un día sintió que vivía en automático. Sin pensarlo demasiado, caminó hacia las afueras de la ciudad, respiró el aire del campo y comprendió que ahí podía ser ella misma. Meses después dejó su trabajo estable para mudarse a un terreno rural, cultivar su alimento y vivir en calma. Los demás pensaron que era una locura. Para ella fue la decisión más clara de su vida. Ese es el poder del ánima, no dicta decisiones impulsivas, sino convicciones profundas. Y las mujeres seguras confían en esa voz, aunque el mundo no la entienda. Secreto 5. No temen a la soledad. Otro secreto es que han transformado la soledad en compañía. La mayoría huye del silencio, llena su agenda de compromisos para evitar quedarse sola con sus pensamientos. Las mujeres confiadas, en cambio, entienden que el silencio es un espacio de renovación. Lo viven como un refugio donde escuchan sus propios sueños, deseos y temores. Una mujer que conocí siempre evitaba volver a casa sola. Organizaba cenas, cafés, actividades, todo para huir del vacío. Hasta que una enfermedad la obligó a pasar una semana en su apartamento sin compañía. Al principio la angustia fue insoportable, pero después descubrió algo: cocinar para ella, escuchar música tranquila, moldear arcilla en silencio le daba una paz inesperada. Aprendió que estar sola no era vacío, sino un espacio donde podía encontrarse consigo misma. Jung decía, la soledad no proviene de no tener gente a tu alrededor, sino de no poder comunicar lo que es importante para ti. Las mujeres confiadas ya no temen esa incomunicación. Se han reconciliado con su mundo interior. Y, paradójicamente, cuando logran estar bien consigo mismas, se vuelven más magnéticas para los demás. Secreto 6. Han conectado con un símbolo sagrado interno. En algún momento de su camino, descubren un arquetipo que las representa: la guerrera, la sacerdotisa, la madre protectora, la amante libre. Jung explicaba que estos arquetipos forman parte del inconsciente colectivo, imágenes universales que todos compartimos. Cuando una mujer encuentra su arquetipo, todo lo vivido cobra sentido. Ya no siente que su historia es un accidente. Comprende que es parte de un relato mucho más grande que empezó mucho antes de ella. Algunas viven su arquetipo cuidando y protegiendo, otras liderando con firmeza, otras creando y nutriendo. No lo hacen porque quieran impresionar, sino porque esa imagen las guía desde dentro. Y es ahí donde su confianza se vuelve inquebrantable. No necesitan compararse ni competir. Saben que cumplen con su papel en la gran historia de la vida. Secreto 7. No buscan la perfección, eligen la plenitud. El último secreto es quizás el más poderoso. Las mujeres confiadas no aspiran a ser perfectas, porque saben que la perfección es una ilusión. Lo que buscan es ser completas, integrar tanto lo luminoso como lo oscuro, lo bello y lo roto. Una empresaria que conocí se declaró en bancarrota a los 32 años.
Durante años trató de ocultar esa etapa, fingiendo un historial impecable, hasta que comprendió que su mayor enseñanza provenía de ese fracaso. Empezó a contarlo abiertamente y descubrió que esa honestidad inspiraba más que todos sus logros juntos. Una mujer completa no niega sus heridas, las muestra como parte de su historia. Sabe que un tapiz no se ve más hermoso por ocultar los hilos oscuros, sino por integrarlos en el diseño final. Por eso, cuando alguien intenta herirlas con críticas, no se tambalean, porque ya hicieron las paces con lo imperfecto en ellas. Conclusión. Una mujer segura no es producto de la suerte ni de un camino fácil. Es el resultado de haber colapsado y reconstruido, de haber mirado sus sombras sin huir, de quitarse la máscara, de escuchar su intuición, de encontrar calma en la soledad, de descubrir un símbolo que le da sentido, y finalmente, de abrazar la plenitud por encima de la perfección. Quizás tú también estés recorriendo este camino, aunque no lo sepas. Tal vez hoy te encuentres en medio de tu colapso, enfrentando tu sombra, o sintiendo un llamado interno que nadie más comprende. Si es así, no lo ignores. Puede que estés dando tus primeros pasos hacia esa confianza silenciosa que no necesita demostrar nada. Si este video te ayudó a entender mejor ese viaje interior, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así YouTube podrá mostrar este contenido a más personas que, como tú, están listas para descubrir la fuerza que ya habita en ellas.